Listo, muchachos. Hay una aclaración antes de cerrar. Esto es que, pues, existe, por ejemplo, existe un Y para todo, por ejemplo, que existe un Y para todo Z, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué creen que pasaría ahí, en ese caso? Si yo preguntase eso, ¿qué creen ahí? ¿Qué pasaría? ¿Qué Pues, creen que pasaría? pues ahí significa que existe un X que se cumple tanto para Y como para Z. Exactamente, que sirve como para y como es que sirve para ambos, Y y Z, Y, Z. Es que no quiero poner un Y. O sea, todas las combinaciones de Y y Z, correcto. Y por ejemplo, si tenemos este, para todo X, para todo Y, existe un Z. ¿Qué pueden pensar de ese, muchachos? Una pregunta. Sí. ¿No podría ser mejor colocar en vez de un valor de X, sería un mismo valor de X? Un mismo valor, sí, un mismo valor de X, sí, como para dejarlo más claro. ¿Y acá qué pasaría, muchachos? Listo. ¿Y aquí qué podríamos decir? Ese es. Pues para cada X y para cada Y existe pues un valor Z que cumpla lo que te pida. Sí, para cada combinación existe un valor de Z que puede ser diferente al que la expresión es verdadera, ¿cierto? Que sirve para todas las combinaciones de Z. Perfecto. Bien, muchachos, esto sí podría preguntarlo, ¿cierto? Pero pues ya, por ejemplo, esta situación, miren esta situación. Para todo X existe un Y, para todo Z. ¿Qué tal ven eso, muchachos? Profesor, de pronto separarlo, no sé, coger, coger los dos primeros y luego hacerlo con el segundo, o no sé. Sí, este no, pero este caso, muchacho, esto ni siquiera aparece en el libro, pero pues esto obviamente no, porque es que uno de la larga no sabe si es que el Y, o sea, aquí el Y, aquí mira lo que tiene que pasar aquí. De todos modos, este sí se puede interpretar, pero pues este yo no les voy a decir. El valor de Y debe ser el mismo para quién, para todo Z, ¿es claro eso, no? Sí, profe. Y para cada valor de X debe existir un Y, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que quiere decir eso. Profe, o sea que eso es como, no sé, como ilógico porque en X puede usar cualquier valor de Y, pero para Z tiene que usar uno solo. Uno solo. Entonces, esto lo podemos ver por análisis de conjuntos, ¿cierto? O sea, tenemos el conjunto de los valores de Y, ¿correcto? Entonces, para los valores de X, pues pueden ser cualquiera de este conjunto, ¿cierto? O sea, todos estos le sirven a X, ¿cierto? Los que le sirvan a X, ¿cierto? Cualquiera de esos de ahí. Pero va a haber un solo punto que le sirva a todos los de Z. Haciendo la intersección entre esos, ¿a qué llegamos? Hacemos la intersección entre esos dos. Entre un punto y un conjunto. Es más bien un conjunto, un elemento con el resto del conjunto. ¿Qué obtienen ustedes? Tienen un conjunto, un elemento y un conjunto pues con todos los elementos. ¿Qué obtienen al final? Solo ese elemento, ¿no? Solo ese elemento, exactamente. Esta restricción de acá, que hace que sea el mismo Y para todo Z, también debe aplicar para X, por esta razón. ¿Sí? ¿Por qué? Efectivamente, Y puede ser cualquiera para X, pero para todas las combinaciones de Z, el Y tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, realmente, se intercepta en un solo punto. De hecho, si quieren, hacemos eso, para ver qué pasa. Hagamos eso. Entonces, voy a hacer los fáciles y voy a hacer uno difícil. Entonces, para todo X, existe un Y, tal que, muchachos, y existe un Z, ¿cierto? Tal de que Q de XY, Q de XY
implica R de YZ. Ese es uno que no voy a cambiarlos para no complicar. X de Y, Z, correcto. Bien, vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a ver este otro. Para todo X, para todo Y, existe un Z, tal de que P de X y P de Y implican, ¿alguien me dijo algo por acá? Pues quizás en muchos años, muchachos, todavía me faltan muchas canas para llegar a esos niveles del profe. PZ, no, los análisis que tienen, uy, tenaz, tienen muchísimo análisis, bacana no tener esa capacidad. Bueno, luego acá vamos a hacer uno difícil, vamos a hacer uno normalito, para todo X existe un Z, existe un Y, tal de que R de XY y pongamos P de Y, ¿cierto? Bien, y luego coloquemos uno feo, que sería para todo X existe un Y, para todo Z, tal de que tenemos P de X y Q, pongamos O, para hacerlo más fácil. O, Q de Y, Z. Listo. Entonces vamos a realizar esos. Sí, no, sí estamos en la capacidad de hacerlo, la verdad. Aunque eso no está en el libro, pero pues sí estamos en la capacidad de hacerlo. Bueno, vamos con este primero. Y empezamos. Entonces, cuando esto como son ejercicios de interpretación, pues toca ponerlos en el libro. No, el dominio, pues es 1 y 2, eso ya está acá. Entonces, X, Y, Z, 2, empecemos con uno más fácil, y ahí vamos incrementando. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, y 1, 2, 2. Y por los poderes que nos brinda aquí, pues, la facilidad de este coso, pues ya el resto sencillamente cambiar X por 2, ¿correcto? Bien, corremos este X por 2, por 2, por 2 y por 2. Muy bien. Entonces, por 2. Vamos a evaluar Q de XY, ¿cierto? Q de XY. Entonces, Q de 1, 1. Q de 1, 1, según esta tablita, es bueno, lo único que es falso es Q de 2, 1. Voy a buscarlo. Lo ven aquí, ¿no? Q de 2, 1. Entonces, aquí únicamente va falso. ¿Sí es claro ese salto tan grande que di, muchachos, para ahorrar tiempo? Miren acá, pues miro la tabla de Q. ¿Cuándo es falso Q? En Q 2, 1. ¿Sí es claro, muchachos, que aquí únicamente es falso? Me alzan la manito si ese paso es claro, para saber que estoy bien. Listo. El resto son verdaderos, pues quiero ahorrar tiempo. El resto son verdaderos. ¿Listo? Ya ustedes, pues, en casa ya lo hacen más despacio. Bien, ahora, el siguiente es R de YZ. Para considerar YZ, voy a considerar únicamente estos dos. Y R, pues, tiene esta tabla de verdad, y R es falso en 1, 2 y 2, 1. Busquemos 1, 2. Entonces, aquí es falso, y 2, 1, aquí es falso. R1, 2, creo que voy a necesitar una ayuda adicional, muchachos, porque como que... No es necesario. Listo, R1, 2, aquí lo tenemos, y 2, 1. Entonces serían estos dos. Voy a hacer aquí como la flechita. Esto es falso, y el resto son verdaderos. Pues mirando la tabla de verdad. Aquí hay 8. Entonces, R de 1, 2 y R de 2, 1 son falsos, y el resto son verdaderos. Esto podría juntarlos un poquito más, como para conservar que pues está en el mismo orden. Y ahora, la implicación. ¿La implicación cuándo es falsa, muchachos? ¿Cuándo es falsa la implicación? ¿Cuándo es falsa? ¿Cuándo es falsa? Cuando es verdadero y falso. Cuando sea Exacto. verdadero. Cuando sea verdadero implica falso. O sea, aquí es falso, entonces aquí es Q de XY implica... Ay, qué feo. Q de XY implica R de YZ, ¿cierto? Esta es la que es falsa. Entonces, únicamente esto verdadero implica falso, esta es verdadera, esta es falsa, esta es falsa, verdadero implica verdadero, verdadero, falso implica verdadero, verdadero, falso implica falso, verdadero, verdadero implica falso, falso,
Y verdadero implica verdadero, verdadero. Entonces, ahora tenemos que evaluar el siguiente. Para todo X existe un Y, existe un Z. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los valores que pueden tomar X es 1 y 2, ¿cierto? Según el dominio. Tenemos que encontrar, muchachos, una combinación que puede cambiar de Y y Z tal que sea verdadero. Entonces, tenemos que partir esto en dos y efectivamente va a ser verdadero. Ya les voy a explicar por qué. Como el Y y el Z pueden ser diferentes, entonces buscamos esta situación donde es verdadero. Observen aquí. Cuando X vale 1, valga que Z vale 1 y Y valga 1 y Z valga 1. No hay ningún problema. Y podemos escoger este verdadero acá, cuando X vale 2. Que Y vale 1 y Z vale 2. Sencillamente, cualquiera que me sirva, porque los existenciales son así. Sencillamente, que yo tengo que encontrar que para todos los valores de X debe existir un valor de Y y debe existir un valor de Z que puede ser diferente. Esta combinación puede ser diferente para los valores de X. Entonces, ¿cuáles son los valores de X? 1 y 2. ¿Y qué valores de Y y Z que puedan servirme? Pues X, Y es igual a 1, Z igual a 2. Y aquí Y igual a 1 y Z igual a 2. Y bueno, igual pues también podríamos decir que este verdadero también aplica, ¿cierto? Entonces, es lo que tengan presente. ¿Qué pasaría, muchachos, si yo en su lugar hubiera preguntado, ¿existe un Y, existe un Z para todo X? ¿Qué pasa aquí? Si yo en su lugar hubiese preguntado eso. Existe un Y, existe un Z para cada X. ¿Qué pasa ahí? Que sean el mismo Y y el mismo Z para X. Exactamente. Y tiene que haber un mismo valor de Y y Z para X. Los valores de X son respectivamente 1 y 2, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes encuentran un valor de Y y Z que sean los mismos tal que sea verdadera la salida? ¿Ustedes qué opinan? Un valor de Y y Z que sean los mismos los dos para cuando X vale 1 y X vale 2 y salga verdadero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí existe? Sí, profe, por ejemplo, cuando cuando Y y Z vale 1, es verdadero. Y lo mismo cuando vale 2, ambos son, o sea, sí. Exactamente, correcto. ¿Ves? Aquí nos casamos con 1, ¿cierto? Casémonos con estos dos. Si ustedes ven, son los mismos. Por lo tanto, esto es igual a verdadero también y esto es igual a verdadero. Y les doy el ejemplo, cuando están antes y cuando están después. Sí, efectivamente, usted tiene que analizar en la tabla de verdad que si se cumple, que existe, en el caso que vayan de primeros, tienen que ser los mismos. Toda cosa que vaya antes del universal, si hay un existencial antes del universal, tiene que ser el mismo para todos los valores. Muy bien, vamos con la segunda, que es esta de acá. No me quise complicar, muchachos, con las Fs, ¿cierto? Entonces, lo misma vaina de acá, pues muchachos, pues yo soy práctico. Entonces, acá, y tengo P de X y P de Y. Entonces, aquí tengo P de X, aquí tengo, bueno, vamos a hacerlo del mismo color. Aquí tengo P de X. Realmente esto va a salir rápido. P de X, aquí tengo P de Y, y aquí tengo P de Z. Muy bien. Entonces, la tabla del P es si es 1 es falso, si es 2 es verdadero. Si es 1 es falso, o sea que toda esta columna me convierte en falsos, y si es 2 es verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Y aquí alterna. Entonces aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Que aquí es 1 y aquí es 2. Y aquí sencillamente alterna entre falso y verdadero. Como 1 es falso y 2 es verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Correcto? Y vamos a hacer esta implicación. Vamos a hacer la conjunción entre P de X y P de Y. Entonces, estas primeras son falsas, ni quiere que mirarlo. Y estas de acá, las dos primeras son falsas y las dos últimas son verdaderas. Entonces, eso es lo que nos da la tabla de la conjunción ahí. Y ahora hacemos esto, P de X, Y, P de X y P de Y implica P de Z. Entonces, tenemos que mirar de aquí hacia acá, ¿no? Falso implica falso. Únicamente si tenemos verdadero implica falso. Verdadero implica falso lo tenemos aquí. ¿Tenemos otro verdadero implica falso? Creo que no. Entonces, únicamente aquí es falso.
¿cierto? Únicamente ahí es falso. El resto son verdaderas. Si únicamente es cuando verdadero implica falso, o sea, que me eligieron y no bajé los impuestos, entonces soy un mentiroso. Entonces, listo, aquí ya tengo la tabla de verdad. Y me están preguntando, para todo X, para todo Y existe un Z. Entonces, hay que mirar las combinaciones de X y Y. ¿Cuáles son las posibles combinaciones de X y Y? Tenemos 1, 1, voy a ponerlas en violeta. Esa es una combinación. Otra posible combinación de X y Y es 1, 2, que voy a poner en este de acá, 1, 2. La siguiente combinación que nosotros tenemos es 2, 1, 2, 1. Ah, ahí me equivoqué, ¿cierto? Porque la combinación es de X y Y. Ahí me equivoqué, muchachos. Qué pena, ahí me equivoqué yo. Ahí me equivoqué yo porque estoy cogiendo donde no es. Entonces, primera combinación, 1, 1, que son estos de acá. Segunda combinación, 1, 2. Tercera combinación, 2, 1. Y última combinación es 2, 2. Voy a señalar acá en amarillo, que espero se vea. Entonces, esas son las combinaciones que yo tengo, ¿sí o no? Como el existencial está después, ¿qué puede pasar con el valor de Z? ¿Qué puede pasar con el valor de Z, muchachos? Como están, como es el existencial acá, ¿qué puede pasar con el valor de Z con respecto a las combinaciones de X y Y, como está después del universal? ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí, muchachos? ¿Qué pasa con ese valor de Z con respecto a las combinaciones de X y Y? Pues puede ser cualquier valor de Z que con esas combinaciones nos dé verdadero. Exactamente. Entonces vamos a analizar las combinaciones de X y Y y damos un valor de Z, donde sea verdadero. Las combinaciones son 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Y analizamos la tabla de verdad y pues realmente pues hay muchos, casi es una tautología. Entonces pues yo voy a escoger 1, uy, ese se ve horrible. Entonces yo voy a escoger 1, 1, 1 y 2 al final, ¿cierto? 1, 1, 1 y 2 al final, porque pues la primera de esta es falsa, ¿cierto? Esta primera es falsa. Y miren, entonces, ¿esto qué podemos decir de esto? Que esto es verdadero. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría en la combinación existe un Z para todo X, para todo Y? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tendría que evaluar? ¿Qué tendría que evaluar ahí, muchachos? En esa combinación. Ya sería únicamente seleccionar un valor de Z en el cual con lo otro nos dé verdadero. Exactamente, el valor de Z tiene que ser el mismo, porque el existencial está de primero, es decir, que todo este señor le sirve a todos estos. Y el único aquí que viendo a ojo sería 2. También es verdadero, porque 2, 2, 2, 2. Como es el mismo, entonces es verdadero. Hay que tener cuenta cuando es antes y cuando es después, ¿cierto? Cuando es antes y cuando es después. Bien, muchachos, miremos este. Este sale fácil. Disculpe, Este sale realmente... ¿me podría volver a explicar cuando está de último el existencial ahí en la penúltima tablita que hizo? Cuando está el existencial de último, está después de los universales, puede ser cualquier valor que le sirva a cualquiera de las... O sea, de acuerdo a la combinación de los universales, puede ser cualquier valor de Z. Mire que aquí el Z cambia. Yo escogí uno. Dado que el existencial está después, el Z puede variar. Pero como acá, en el otro ejemplo que acabo de hacer, el existencial está de primero, no puede variar, tiene que ser el mismo para todos. Cuando el existencial está de primero, tiene que ser el mismo para todos. Cuando el existencial está después, puede ser cualquier valor que le sirva a las combinaciones. ¿Sí allí es clara la diferencia? Sí, señor. Listo. Vamos a hacer este, para todo X existe un Y. Tal de que RXY, este sale rapidito, porque pues es básicamente copiar esto acá. Voy a copiar esto, no hay más que hacer. Absolutamente nada más que hacer. Entonces este es X y este es Y. Y vamos a ver R de XY y P de Y. Vamos a ver qué tal sale.
Entonces, R de X, Y, vamos a ver el R cómo se comporta, es falso cuando son diferentes. Cuando son diferentes es falso. Entonces, cuando son diferentes es falso, o sea que sería falso en estas. Y aquí es verdadero. Y el P de Y cuando es 1 es falso y cuando 2 es verdadero. Muy bien, muchachos. De acuerdo a eso, la conjunción entre estos dos daría de esta manera. R de X, Y con y P de Y, pues la conjunción de esta manera. Pues básicamente es muy fácil, falso, 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 verdadero. Eso es lo que yo tengo, ¿cierto? Y ahora vamos a ver, vamos a analizar. Vamos a analizar cómo nos lo pasaron. Para todo X existe un Y. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar X? 1 y 2. ¿Qué valores de Y que pueden ser diferentes, porque está después, le sirven a 1? Muchachos, ¿cuál le sirve a 1? Un valor de Y tal de que, un valor de Y tal de que cuando X vale 1, salga verdadero. ¿Es posible eso en esa tabla? No, profe. No, no existe. ¿Cierto? No existe, no lo podemos encontrar. O sea, no existe un Y tal de que cuando X valga 1, porque pues en el caso del segundo, pues sencillamente Y es igual a 2. Y cumple, pero en este caso no, por lo tanto esto es falso. Ni hablar de la otra, que si estuviese de primero, ¿qué pasa si estuviese de primero? Peor, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué tendría que suceder ahí? Un mismo valor de Y le sirve a todos los valores de X. Obviamente, muchachos, algo que ustedes pueden usar como truco es que si este da falso, este ni de broma va a dar verdadero, ¿sí? Si este da falso, ni de broma va a dar verdadero el otro, que es más restringido, ¿sí? Muchachos, este de acá abajo es más restringido, ¿cierto? ¿Por qué es más restringido? Porque este obliga a que sea un valor de Y para todos los X, mientras que si está después, puede ser un valor de Y cualquiera, o sea, de acuerdo puede ser un valor de Y que varíe para los valores de X. Entonces, cuando el existencial está de primero, es mucho más restringido. Y hagamos el último ejercicio, que está acá, que es el venenoso, ¿cierto? Que este ejercicio pues tiene carne. Entonces, vamos a hacerlo acá. Y bueno, entonces, miremos este ejercicio. Usemos esta tabla de verdad, que me beneficia muchísimo. Entonces yo ya me sé de memoria el P de X afortunadamente y ese de Q, Y, Z es que cuando son distintos es falso. Entonces, P de X, entonces F, falso, 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 aquí es verdadero, 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 porque pues P de 1 es falso y P de 2 es verdadero. Y acá tenemos Q de Y, Z. La función Q tiene la característica de que cuando son diferentes da falso. Aquí lo pueden revisar, eso es por la tabla que puse aquí. ¿Cierto? Que cuando Q... pucha, la embarré. Creo que era R. No. Q, casi meto la pata. R sí tiene esa característica. R sí tiene esa característica. ¿Sí? Que cuando son diferentes, menos mal. Que cuando son diferentes, entonces sí. Pero Q únicamente en 2-1. ¿Cierto? Únicamente en 2-1. Entonces, únicamente en 2-1. Y la situación de 2-1 la vemos en estos dos. Aquí. Entonces, aquí es falso. Ya el resto es verdadero. Eso es por la tabla. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchachos. Y acá pues tengo una disyunción, entonces pues P, O, Q de Y, Z, pues creo que va al falso en estos dos y el resto es verdadero. Y esto es verdadero. Perfecto. Entonces nos toca analizar ahora este veneno, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a poner los valores de X y Z. Vamos a analizarlos por aparte. X con respecto a Y y X con respecto a Z. Entonces, X con respecto a Y. Entonces, tenemos 1 y 2. ¿Cierto? Y 2. Vamos a analizarlos por aparte. ¿Listo? Vamos a analizarlos por aparte. Entonces, muchachos, tenemos X y Y. ¿El valor de Y con respecto a X tiene que ser el mismo o puede variar? ¿Cómo están ordenados los cuantificados? ¿Puede ser el mismo o puede variar? ¿Ustedes qué dicen? Puede variar. Puede variar, ningún problema. Entonces, sencillamente yo busco un valor de Y.
Entonces busco arbitrariamente aquí un verdadero en la primera parte y un verdadero acá. Esto puedo hacerlo a priori. Y pues el y en ambos vale 1, ¿cierto? El y en ambos vale 1. Podría valer 2, ¿cierto? Vamos a coger otro verdadero. Vamos a cogerlo arbitrariamente para hacerlos diferentes adrede. Entonces, 1 y 2. Y ahora miremos para el caso de z. El valor de z y con respecto a y. Pues z vale respectivamente 1 y 2. Entonces, miremos un caso. El z puede valer 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2. Un caso, muchachos, donde y sea el mismo y de verdadero. Z1, 2. Entonces, donde y sea el mismo y variando el z del mismo. Variando el y, perdón, de verdadero. ¿Cuál de los dos serviría? Miren acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Solo estamos evaluando el y. ¿Qué pasa allí, muchachos? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Qué podemos decir ahí? ¿Algún valor de y fijo sirve para cuando los valores de z sean 1, 2? Esos son casos diferentes, ¿no? Esos son casos diferentes. ¿Sea verdadero? ¿Cuál serviría? Ustedes me dirán. El 1, profe. El 1, exactamente, el 1 sirve. Entonces, y vale 1. Mire que cumplió las dos condiciones. Aquí el y puede variar, pero de hecho yo podría ser aún más estricto y poner aquí 1, ¿cierto? Ningún problema, ¿cierto? Pero bueno, aquí quise poner 2, pero pues aquí puede ser 1 o 2, cualquiera de los dos. Entonces, cumple este pedazo y cumple este pedazo. Entonces, si estos casos se analizan por aparte. Ya fuese diferente si nosotros, por ejemplo, tuviésemos... Dígame. Yo tengo una duda con respecto a cómo se lee esa que está ahí. Sí. ¿Cómo se lee exactamente? O sea, que dice, para todo X existe un Y y la otra parte como G1, ok. Para todo Z. Esta parte, vale, tienes que mirar, en este caso, 1, 1, 2, y miren, tienen que leerlos así. Y varía entre 1 y 2, aquí están repetidos. Se complica un poco, entonces tienen que haber 4 verdaderos. O sea, que cuando y vale 1, miren acá, y acá y, perdón, ¿es Z el que vale 1? Ah, sí, qué pena. Aquí cuando Z varía, miren acá, Z varía 1, 2, ¿lo ven acá? Y Z varía 1, 2, ¿lo ven acá? Está repetido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Sí. Entonces, mire que a pesar de que Z varía, ¿qué pasa con el valor de Y? Acá en estos dos. ¿Cuál es la salida? Verdadero. Verdadero. Si aquí hubiese un falso, ahí sí ya nos cambia la cosa. Pero miren acá, miren la situación. Miren la situación acá. 1, 1, 1, 2 y 1, 1, 1, 2. Aquí porque se repiten, sino que allí el X sí ya tiene cierta influencia, a pesar de que no la estamos considerando. O sea, tenemos que considerar 1, 2 y 1, 2. Y miren que el Y es el mismo. Entonces, en ese caso, tenemos los 4 verdaderos, da verdaderos. Por eso es más difícil de analizar. Obviamente, pues esto es un caso que quería entrar a colación. Yo obviamente no me voy a poner a preguntar eso, que ya el análisis es mucho más pesado. Pero sí quedó claro cómo jugué con eso, muchachos. Jugué un poco con eso. Ya saben que alzando la manito queda claro. Listo, muchachos, gracias. Ya no me siento tan solo con esa función de alzar mano, no me siento tan solo. Listo, muchachos. Bueno, aquí en las diapositivas ya hay cosas más sencillas, ¿cierto? Entonces, sea Q de X, voy a pausar acá, para no hacer el video tan largo, y continúo con estos ejercicios que están en las diapos, que son bastante digeribles. Son bastante... Sí, esa toca practicarla, Juan Felipe, toca practicarla. Porque pues, yo creo que me da un pedacito, las dos primeras de la otra clase, ya aterrizo este tema y ya seguiríamos con conjuntos. Ya pues después de conjuntos y funciones, ya el primer parcial. Entonces tengo que reajustar la bitácora. Realmente creo que se corre una semana realmente. O 2 semanas, no se corre más de eso. Porque es que hay un tema que se veía al final acá que he adelantado. ¿Dónde es que uno pausa este video? Me olvidó. Ah, acá. Listo, vamos a detener aquí.